Julián y Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching, 2x1 formato podcast, 20 minutos para compartir y pensar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Julián y durante los próximos 20 minutos vamos a estar acompañándolos junto con Andrea. Hola Andrea, bienvenida. Hola Julián, muchas gracias, bienvenidos a todos. ¿De qué vamos a conversar, Juli, hoy? Hoy vamos a estar acompañados por nuestra directora Gabriela Greco conversando sobre la aversión. Dale. Bienvenidos entonces, estamos nuevamente con Gaby Greco, la directora de nuestro instituto, del Instituto de Transformación y Coaching de Rosario. La verdad, un encuentro interesante el que vamos a tener hoy, porque vamos a hablar de la emoción que Andre necesita aprender. Así que para nosotros, vieron que nosotros hacemos estos encuentros para aprender. No sé si ustedes sabían, pero nuestro propósito es siempre instruirnos y entender un poco más, en este caso, de cada una de las emociones. Hoy vamos a hablar de esa que nos cuesta pronunciar y creo que la voy a decir como se conoce formalmente, pero también le voy a decir su seudónimo para que todo el mundo la tenga en cuenta. Hoy vamos a hablar de la aversión, esa emoción que es más reconocida con ese gesto de que es el asco para muchos. Pero bueno, en sí es una de las emociones que sentimos, que nos atraviesan, bueno, que forman parte de nuestra vida. Pero ¿de qué se trata esta emoción, Gaby? Una emoción así, que va con carita, es una emoción con expresión. Es una emoción que la tenemos que acompañar con la cara, ¿viste? Es como que necesita esa respuesta facial que hace, que es propio de las emociones. Las emociones tienen una respuesta facial, por eso podemos ver que las emociones son universales, ¿no? Y estas emociones básicas de las que están haciendo estos programas. Digo, las emociones que son básicas son las emociones que sentimos todos, o sea, son emociones que son primarias, vienen con nosotros. Digo, todos los seres humanos experimentamos esas 5 o 6 emociones básicas, algunos son 6, para algunos son 5, pero digo, las experimentamos todos. Y esto, ¿qué nos lleva a ver? Que al experimentarla todos los seres humanos, no importa de qué condición o de qué nacionalidad sea, todos pasamos por eso. Y lo reconocemos en el gesto, lo reconocemos en la cara. Podemos no entender lo que está diciendo, pero sí podemos percibir qué está sintiendo, si es tristeza, si es alegría, si es, por ejemplo, aversión. La aversión es una emoción que lo que nos es claramente la que nos muestra la función adaptativa de las emociones. Nos permitió no solo adaptarnos, sino evolucionar, porque es la emoción que nos hace rechazar aquello que puede ser perjudicial para nosotros o tóxico. Y también es una emoción que nos acerca con las recompensas, ¿no? Nosotros, ¿por qué digo que es adaptativa? Las emociones básicas tuvieron una función absolutamente evolutiva para nosotros, nos permitieron adaptarnos mejor al mundo. Y esta emoción, que nos dice es rechazar aquello que puede ser tóxico, es la que nos da, que sentimos y experimentamos, por ejemplo, ante un mal olor, ante un mal sabor, ante un producto o un alimento que puede estar en mal estado. Y también es la que cuando no la sentimos, nos permite a comer o a disfrutar de esas cosas que son satisfactorias. Ahora, fue adaptativo porque les cuento que antes en los tiempos más primarios no venían con fecha de vencimiento los alimentos. Entonces, el sentir esa emoción nos permitía reconocer que eso no era para, por ejemplo, alimentarnos, ¿no? Que eso podía ser perjudicial o que nos podía caer mal. Entonces, es una emoción que nos permite hasta elegir de manera más productiva. Cuando nosotros la experimentamos y escuchamos el mensaje efectivo que nos trae y nos dice rechazar, ese es el mensaje que trae esta emoción, para eso aparece en nuestras vidas, nos dice, esto no, acá no te quedes, no comas, no perdures en este lugar, rechazalo, rechaza a esta persona que puede ser tóxica para tu vida. No. Ahora, no confundan la aversión con un fastidio nada más, ¿no? Con una antipatía, ¿no? Estamos hablando de esas cosas que muchas veces desoímos, ¿no? Y en la aversión te viene a traer esto. ¿Qué rechazás? A veces rechazas un aroma, a veces rechazas una situación. ¿Qué rechazás? Esta emoción viene a decirte qué cosas
Como esta es la emoción que yo tengo que entrenar, según mi amigo Julián aquí, viene esta pregunta. ¿Tiene que ver esto, Gaby, un poco también con aprender a reconocer que esta emoción que nos dice, bueno, esto es tóxico no solo en comida o no solo en acciones o en situaciones, sino en relaciones, por lo que me pareció escuchar que traías, con poder hacernos cargo y decir, esto no es para mí? Esa es precisamente la consecuencia si nosotros utilizamos el mensaje de manera productiva. Como les acostumbro a decir, como repito en cada una de las entrevistas, digo, las emociones aparecen en nuestra vida para hacernos más inteligentes. Entonces, si nosotros tomamos el mensaje efectivo, lo que vamos a hacer es rechazar aquello que puede ser improductivo para nosotros. Ahora, si nosotros lo desoímos por este tipo de cosas, ¿no? Desconocemos que esta es una emocionalidad, a veces hasta la confundimos con algo físico, ¿no? Este asco que mencionaba Julián, confundimos que es algo físico y si necesitamos entender que todas las emociones tienen una consecuencia biológica, física, química, y la percibimos en nuestro organismo, la manifestamos a través de nuestra corporalidad. Digo, la relación con las emociones y el cuerpo son constantes, pero digo, en esta en particular, a veces la confundimos como que si fuese algo físico, no solo emocional. Y esto, poder reconocer esa diferencia también me permite ver qué función inmediata tienen las emociones en nosotros. Que todo lo racional va a tener más lentitud, mientras que la emoción es mucho más inmediata, ¿no? Es como que nos da la información de manera mucho más inmediata. Por eso esos momentos donde sentimos ese rechazo, esa aversión, necesitamos observar qué cosas pueden llegar a ser tóxicas para nosotros. Si se adueña de nosotros, si la emoción, ¿no? se corporiza, si eso que siento rechazo no solamente me da esta alerta, sino que ya empiezo como a obsesionarme con no encontrarme, con no verlo, con no estar ni cerca de un aroma, de una persona, de una situación, o de un alimento, o de lo que sea, que nos genere esa sensación de asco o de aversión. Digo, puede volverse fobia si se exacerbadamente, ¿no? Es como no poder estar en el mismo lugar o habitar una misma situación. A veces lo que sentimos es rechazo ante conductas, ¿no? Las personas, qué sé yo, muy ruidosas, o me fastidian, o me dan aversión, no sé, personas muy simpáticas, o personas muy gritonas. Entonces, cuando yo ya empiezo en un espacio de que algo lo rechazo, bueno, tomamos ese mensaje y nos necesitamos permanecer en un lugar donde estamos desconformes, pero si se apodera de nosotros y no podemos estar ni siquiera compartiendo o relacionándonos, ahí es cuando la emoción ya empezó a tomar decisiones por mí. Entonces empiezo a tener siempre hago esta diferencia, digo, pues empiezo a tener como espacios más fóbicos, que no quiero estar, no quiero ni contactarme. No estoy hablando de una fobia patológica, ¿no? Que son otras las maneras de salida, no para abordarla con coaching. Digo, pero estos momentos donde empezamos a ver que ya estoy exagerando con el rechazo, y bueno, ya ahí hay que empezar a tomar otra vez el timón y decir qué realmente quiero hacer, para qué necesito permanecer relacionándome con esta persona, con este aroma, con esta situación que me da aversión. Es más que interesante en esto de ir relacionando esta relación que venimos haciendo de las emociones con a dónde nos permite accionar o dónde no nos permite accionar, porque creo que en todas las que estuvimos trabajando hay una predisposición que nos acerca más o nos va alejando de lo que queremos. Me acordaba y iba pensando, digo, cómo lo llevamos a lo simbólico, a esta emoción, que hasta usamos expresiones como esto me huele mal. ¿No? Y que es bastante de decir, bueno, sí, claramente hay algo ahí de aversión con eso. Pero me preguntaba, digo, si solamente puedo vivir en eso de sentarme en la aversión y decir, bueno, con esto ya no es para mí, esto yo no lo quiero y me niego rotundamente a estar en esta situación como de fobia, digo, ¿qué pasa cuando digo, no puedo estar dentro? O sea, tengo que estar en este lugar o ignoro esta emoción. Digo, ¿qué pasa con nosotros y con nuestro accionar, no? Es interesante ver
de poder gestionar de manera efectiva las emociones, que es un poco la invitación, ¿no?, a la audiencia que pueda reconocer que las emociones necesito gestionarlas de manera positiva, de manera productiva, que no lo más perjudicial para las emociones es negarla, es reprimirla, es desoírla, ¿no? Así como las emociones se pueden apoderar de nosotros y ponernos en lugares excesivos y en decisiones no productivas, el ignorarla también tiene una consecuencia. Si yo estoy en un lugar donde, en lugar de reescuchar que hay algo que me está generando rechazo, yo desoigo eso, ignoro esta emoción porque no me parece importante, o porque no me doy el permiso, o porque ni siquiera es una información que percibo, lo que habitualmente sucede es que estamos vulnerables a esa situación, a esa persona o a esa relación que la emoción vino a decirme varias veces rechazar y que ignoramos. Y después nos encontramos inmersos de la misma manera que cuando comemos un alimento en mal estado y nos podemos intoxicar, digo, nos vemos inmersos en relaciones tóxicas. Algo que la emoción vino en el camino a decirte más de una vez: rechazá esta situación, rechazá esta relación. Digo, y nos quedamos o nos habituamos a estar en una situación desoyendo la versión que esto nos produce, y puede llegar a generarse, ¿no?, estas llamadas relaciones tóxicas. Wow. Cuando algo huele mal. Qué emoción la aversión. Es tal cual. Ahora, Es como entendiendo, Andrea, que te decían que necesitabas escuchar acerca de esta emoción, yo creo que no es una emoción que, como todas, no es negativa, es una emoción de información. Aprender a escucharla y a liderarla de forma eficaz. Tal cual. es como que me llevo esta imagen, ¿no? Desde que creo que ya lo dijiste, pero a ver si es lo que yo interpreté. Es como que también es una emoción que, si bien es de las primarias o de las básicas, enmarca un poco a las otras. Es que todas las emociones se van a relacionar, pero necesitamos reconocer la pureza de cada una de estas básicas. Después, cuando estas empiezan a combinar, empiezan a generar otras emociones, ¿no? Esas son secundarias, que son como emociones más sociales, más en relación con el otro, cuando nosotros empezamos a mezclar algunas de estas emociones. Ahora, estas básicas, que son primarias, que vienen con nosotros, siempre las vamos a sentir, y aunque nosotros no querramos experimentarla, en algún momento aparecen en nuestras vidas. Por eso la importancia de escuchar el mensaje, porque las vamos a sentir porque son adaptativas, son, hasta podríamos decir, es lo que nos permitió evolucionar, y necesitamos reconocer el mensaje. Esto que vos decís que tiene relación con las otras, probablemente hay sensaciones que vamos a como ver la relación, pero esta específicamente, el mensaje que te viene a dar es que rechaces eso que está de alguna manera oficiando de estímulo. Ese estímulo me da esta emoción te dice rechazar. Bueno, gracias. En realidad ahora venía la pregunta de cierre, pero creo que está contestada, pero la vamos a hacer porque el formato nos pide que cerremos con la pregunta de que, sabiendo que los coaches no damos consejos, y en este caso la voy a hacer para mí la pregunta y para la audiencia que esté escuchando: ¿qué tengo que hacer, Gaby, o qué me sugerís que haga si me doy cuenta que siento asco o aversión? No, primero es no dejar que se adueñe de nosotros, ¿no? Es poder tomar una decisión más favorable, pero no dejar que se adueñe de nosotros, porque probablemente impida que te vuelvas a relacionar, sea con una persona, con una situación, o a veces hasta con, ¿no?, elementos, productos, alimentos, ¿no? Cuando nosotros dejamos que de alguna forma esa emoción se apodere. Entonces no nos va a dar la posibilidad de seguirnos relacionando con eso. Entonces empezás a: nunca más comes esto, nunca más estás acá, nunca más viajo en un avión. Igual, algo que realmente me pudo haber generado en algún momento un rechazo, si se apodera de mí, yo termino tomando como una generalización de la situación y no dejo de elegir. Pero lo importante de esto es no pasar al extremo de desoírla, ¿no? Por no querer tener esas generalizaciones, a veces las desoímos y podemos llegar a estar expuestos, vulnerables a esas situaciones que son tóxicas para nuestras vidas.
Más que completo, me parece que estuvo este barrido por esta emoción que hasta, como dije al principio, nos hace poner caritas, pero también tenemos que entender que cuando esas cosas nos huelen mal, es también tomar esa información y poder accionar con eso. Así que muchísimas gracias por este recorrido, Gaby, por esta aversión o este asco que está siendo parte hoy de nuestro encuentro del día. Muchísimas gracias, Sandre, por tomar también lo que la versión tenía para traernos. Y estamos encontrándonos en el próximo podcast de este formato nuevo, de este 2x1, para ir escuchándonos en el auto, en donde ustedes les sea más cómodo y vayamos ir navegando y aprendiendo un poco más sobre estas emociones. Nos toca hoy, veremos después también qué más. Muchas gracias. Gracias.